Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes por este medio y quiero iniciar como siempre dando gracias al Señor y colocando todo en las manos de Dios. Amado Dios, te damos gracias por este día tan hermoso que nos has regalado, Señor, para gozarnos y alegrarnos en él. Hoy que nos disponemos, Dios mío, a hacer el estudio del Salmo 10, Señor, oramos, Padre, para que nos ayudes, Señor amado, a dirigir, Señor, a poder enseñar, Dios mío, tu palabra de manera, Dios mío, que se pueda cumplir esa palabra en Isaías, que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y cae a tierra, Dios mío, y da semilla al que siembra y pan al que come. Señor, así es tu palabra que sale de tu boca. Nunca vuelve vacía, siempre cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor. Esa palabra que nos exhorta, que nos alienta, que nos anima, que nos instruye, que nos redarguye, Dios mío. Pero necesitamos, Señor, que abras nuestro entendimiento y nos ayudes a entenderla, Señor, y a poder ponerla por obra. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros, Señor amado, y en nosotros. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque eres tú quien habla a tu pueblo. Eres tú quien habla a cada oído, a cada corazón que se dispone a atender y a escuchar tu palabra. Gracias, mi amor. Amén y amén. Amados, el Salmo de hoy lo hemos titulado ¿Qué hacer cuando Dios parece distante? Es el estudio del Salmo 10. Hemos llegado ya al Salmo 10. Y como lo dije en el estudio pasado, en el Salmo 9, el Salmo 9 tanto como el Salmo 10 son salmos que están unidos. Tienen un acróstico y lo comenté cuando hicimos el estudio pasado, que en el español no se alcanza a notar. Versiones antiguas de la Biblia, como la latina, que es la Vulgata, y la griega, que es la Septuaginta, mantienen estos dos salmos unidos. Ahora bien, debemos recordar que en la antigüedad la Biblia no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos, eran solamente rollos. Amén. Ahora podemos notar acá, tengo el Salmo 10, no tiene título, tampoco tiene autor, pues se presume que es el mismo autor del Salmo 9, David. En tanto que el Salmo 9, si recordamos, comenzaba con una alabanza. Este Salmo, el Salmo 10, comienza con una desesperanza. En el Salmo 9, el salmista estaba confiado en la venida cierta de la justicia divina. En contraste con este Salmo 10, aquí vemos más bien que predomina la injusticia y Dios parece a los ojos del salmista no prestar atención. Sin embargo, aquí vemos que el salmista, comenzando más por la vista que por la fe, irá lentamente volviéndose al llevar su mirada más allá de las observaciones que nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales y lo va llevando a las realidades teológicas, esas realidades que Dios, o esas verdades, sí, realidades que Dios ha plasmado en su palabra, en las sagradas escrituras. Y este giro que hace el salmista no es fácil, y no le es fácil especialmente porque él se encuentra rodeado de tantos ateos prácticos. Lo vemos desde el versículo 4, el versículo 11 y el versículo 13 de este Salmo 10, pero la esperanza comienza a amanecer para los desvalidos desde el versículo 12. A la vista de esta categoría, comenta MacArthur, de estas observaciones generales que he venido haciendo, las expresiones del salmista en este Salmo 10 ilustran cómo los verdaderos creyentes parecen vivir en dos mundos diferentes a la vez, tanto en un mundo hostil como en un mundo de esperanza y de aliento. Entonces iniciamos este Salmo 10, comenzando por el versículo 1, y vamos a ir, como lo hemos venido haciendo, desarrollando paso a paso cada versículo para que podamos entender, porque el fin no es leer, amados, nada más. El fin es escudriñar, es adentrarnos en la palabra, es entrar en lo más profundo de ella para poder recibir del Espíritu Santo, que es el autor de esta palabra, lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Amén. Aquí vemos cómo comienza este capítulo, este Salmo 10, cómo David está cuestionando la aparente inactividad de Dios en contra de los impíos. Y comienza así el
el versículo 1. Porque estás lejos, oh Jehová, dice David, porque estás lejos y te escondes en el tiempo de la tribulación. Porque estás lejos, oh Jehová. El escritor empieza con lo que muchos hacen o hacemos cuando algo va mal. Él se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué parece Dios tan lejos en este asunto? Y es que cuando nosotros estamos en dolor es más difícil entender esto. Pero resulta que Dios está allí, incluso en el dolor, en la agonía, en las tormentas de la vida, Dios siempre está. El salmista hace una pregunta muy humana, amados, ¿por qué? ¿Por qué? Le está él diciendo al Señor. Y esta es una pregunta que si nosotros somos honestos con nosotros mismos, sabemos que en algún momento nos las hemos hecho, en alguna ocasión de nuestra vida, cuando llega el momento de la prueba y pareciera a nuestros ojos que la prueba es mucho mayor que nuestro Dios. Ahora, ¿qué hace que el salmista comience el canto con esta pregunta, con ese por qué? Pues sucede esto porque el autor no ve los resultados que él desea en el momento que él quiere. Resulta que el autor voltea a su alrededor, como estoy viendo el salmo acá, y ve solo maldad. Eso es lo único que él podía apreciar. Y además, él podía ver que los malos pareciera que prevalecieran para siempre. Y eso le generaba a él una angustia profunda. Y es entonces cuando él comienza a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? Y muy seguramente también surgiría una segunda pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y digo esto considerando que si David es el autor del Salmo 10, tal como lo era del Salmo 9, entonces David en alguna ocasión se hizo esta pregunta, ¿hasta cuándo? En el Salmo 13, versículo 1, podemos ver cuando David comienza ese salmo, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y ese salmo es puro ¿hasta cuándo? Entonces, de aquí podemos inferir que es posible que también haya surgido esa segunda pregunta, ¿hasta cuándo? Ahora, estas son preguntas muy válidas, pero que requieren de una respuesta correcta con la perspectiva adecuada. Por eso vale la pena conocer qué hacer cuando Dios parece distante. Respuesta. Recuérdate las verdades bíblicas. Aquí me voy a tomar el tiempo para mencionar algunas pocas, porque el tiempo no da para mencionar las muchas que existen. En el libro de Salmo, capítulo 34, versículo 18, podemos ver que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Resulta que David escribió ese salmo cuando Saúl quería matarlo, y Dios le demostró a David que él estaba más cerca de David más que nunca. Más que nunca Dios estaba cerca de David. También Dios está cerca de los que le buscan, dice el Salmo 145, versículo 18. Y ese es el último salmo que se le atribuye a David. Al fin de sus días, él testifica que vivió en carne propia, que Dios estaba más cerca de él que nunca. Así lo vemos también en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dios está a tan solo una llamada de distancia. Y Dios le da este mensaje a Jeremías estando preso, mis amados. En ese momento que Dios le dice a Jeremías, clama a mí, Jeremías, y yo te voy a responder. Jeremías estaba preso en ese momento, en ese tiempo. Y es allí cuando Dios le dice, clama a mí. Pensar que Dios está lejos de un hijo que sufre es un sentimiento humano, pero no es una verdad teológica, no es una verdad que esté plasmada en la palabra de Dios. Por tanto, yo te digo, no te dejes llevar por los sentimientos, no te dejes llevar por tus emociones. Dios está más cerca que nunca. Dios va a actuar en el momento preciso. Él sabe cuándo. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es orar constantemente y agradecer en base a esta profunda verdad, decirle, Señor, gracias porque sé que estás aquí. Aunque yo no lo pueda sentir, aunque pareciera que estás distante, tú estás cerca, y yo lo creo. Aunque pareciera que estás lejos,
tú estás cerca. Y yo lo creo porque tu palabra lo establece. También le dice el salmista, ¿por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? En la continuación del versículo 1. El salmista piensa que Dios no solamente está lejos, sino que también se ha escondido de él. Es decir, el salmista se encontraba en una intensa desesperación. La angustia se había intensificado cada vez más y es la razón por la que él le dice a Dios esto. Pero podemos observar algo, el salmista no está dudando de Dios. Lo que le está sucediendo a él es que él no comprende lo que está aconteciendo en ese momento, porque lamentablemente muchos dudan de Dios en el tiempo de la tribulación. Piensan, no existe Dios, porque si Dios existiera me hubiese ayudado. Otros erróneamente comentan que ellos no le importan a Dios, así lo creen las mentiras del diablo, porque si ellos le importaran a Dios, entonces Dios les ayudara en el momento que ellos lo necesitaran. Y así vemos muchas personas enojadas con Dios, pensando o creyendo que bien Dios no existe o que bien Dios a ellos no les ama. Bien sea porque oraron por alguien para que se sanara, un familiar cercano, y lo creyeron y no sucedió. Bien sea porque desde niños han acontecido algunos sucesos en su vida que no logran entender. Y así tantas cosas, y esto les hace pensar que Dios se ha olvidado de ellos, que Dios no está, que Dios no existe, que Dios no les ama. Pero yo quiero decirte algo, el salmista aquí cree en Dios y él sabe que Dios puede ayudarle. Lo que él no comprende o lo que no comprendía en ese momento es por qué no lo hacía ahora. Ese verso debe ser de mucho aliento para ti y para mí, que estamos atendiendo y escuchando hoy esta palabra. El Señor trae hoy esta palabra a nuestra vida y vemos que estos personajes bíblicos eran tan humanos como tú y como yo, eran de carne y hueso, con sentimientos, incluso con cuestionamientos como los nuestros. Y es que precisamente por eso Dios los inspiró a ellos para que plasmaran en la Biblia algo con lo que nosotros podíamos identificarnos. Así que si tú te encuentras en esa situación de pensar que tal vez Dios no existe o tal vez Dios no te ama lo suficiente porque no ha atendido esa causa, porque no ha hecho las cosas como tú lo esperas o como tú has confiado, déjame decirte, este salmo es para ti. Este salmo es para ti, dice el libro de Romanos, el capítulo 15, versículo 4, la razón por la que Dios dejó plasmado, inspiró a todos aquellos personajes bíblicos para que hoy esta palabra estuviera más viva que nunca y hablara a tu vida y hablara a la mía. Mira lo que dice este libro en Romanos 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Yo aprecio aquí un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios que tiene cuidado, que es detallista con cada situación de nuestra vida. Dios no tenía por sorpresa, no le tomó por sorpresa eso que tú estás viviendo o eso que has vivido, esas preguntas, esas conjeturas que han nacido en ti. A Dios no le tomó por sorpresa, pero hoy Dios te trae respuesta a través de este salmo y te dice lo que se escribió antes aquí para tu enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras puedas tener esperanza. Gloria a Dios. En la Biblia leemos que varios personajes expresaron ese sentimiento de sentir que Dios estaba lejos de ellos en el momento de la tribulación. Y me atrevo a seguir citando más con el fin de seguir alimentando tu fe, inspirándote cada día más en el Señor. Dice el libro de Job, capítulo 23, versículo 3. Mira cómo dice Job: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Efectivamente, José sentía que Dios estaba lejos, que Dios no estaba por allí. Yo iría hasta su silla, pero resulta que aun cuando Job en este capítulo se encontró diciendo esto, sentir a Dios muy lejos de él o sentir que Dios no estaba allí, pues resulta que vemos mucho más adelante en los últimos capítulos de este libro de Job que Job llegó a tener una audiencia con Dios y que Job fue restaurado, que Job fue bendecido grandemente. Efectivamente, Dios no estaba lejos de Job. También vemos en el libro de Salmos, capítulo 7, versículo 6, donde David le dice a Dios: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste.
demandaste. Pues vemos allí también que David, aun cuando le decía a Dios, levántate, porque parecía no verlo, pues déjenme decirle que esto culmina con una respuesta que Dios le dio a David, donde Dios le protegió, donde Dios cuidó de David. Dios estaba cuidando de David, Dios sí lo estaba protegiendo, y David se da cuenta posteriormente cuando logra entender todo esto. Dios no estaba lejos de David. Entonces, en los siguientes versículos que voy a citar ahora, vemos que el salmista hace como una lista sobre los pensamientos y las acciones que caracterizan al malo. Y dice el versículo 2, con arrogancia al malo persigue al pobre. Y esto explica la razón del por qué el salmista se encontraba tan afligido por la aparente inactividad de Dios. Él miraba a los impíos, hombres con orgullo, como lo dice la palabra, que no solamente perseguían a los pobres, como podemos ver el versículo 2, sino que, como dice el versículo 3, se jactaban del deseo de su alma también, y también bendecían al codicioso, es decir, ellos daban aprobación a los pecadores, y no solamente eso, sino que también pecaban contra Dios porque despreciaban a Dios. Y más allá de eso, no buscaban a Dios, dice el versículo 4. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces la arrogancia del malo es una gran altanería que se hace visible, amados, con una actitud de superioridad sobre los demás. El salmista tiene una gran carga en su corazón al ver que el malo no se enfrenta a alguien como él mismo, a alguien igual de fuerte que él, no, sino que aquí la palabra pobre es aní, que no se refiere necesariamente a una persona de escasos recursos económicos, sino a alguien afligido, a alguien humilde, a alguien desvalido, a alguien necesitado, oprimido, sufrido, al más débil. Entonces el malo persigue, como lo dice aquí la palabra, al desamparado e indefenso, y eso es una gran injusticia, amado. Y usted lo sabe, yo también. Pero miren lo que dice el versículo 2. Será atrapado en las trampas que ha preparado. El salmista se está recordando a sí mismo que Dios es juez justo, como lo dice el libro de Salmos, capítulo 7, versículo 11 al 12. Dios es juez justo y Dios está irado todos los días contra el impío. Si no se arrepiente, es que Dios es hermoso, siempre deja la oportunidad al arrepentimiento. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada. De hecho, armado tiene ya su arco, dice la misma palabra, ya lo tiene preparado. Ya lo tiene preparado, pero Dios siempre deja la opción al arrepentimiento. Es tiempo de gracia el que vivimos, tiempos de misericordia, pero no para aprovecharnos de ello. Es tiempo de arrepentirnos para que vengan momentos de refrigerio en nuestras vidas. El versículo 4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En resumen, el anticristo se va a caracterizar por este ateísmo que podemos ver aquí. Él profesará ese ateísmo muy de frente y estará lleno de orgullo, como de hecho lo está y jactancia. Y eso es así. Dios en su momento dará entonces a cada quien lo que le corresponde, porque Dios es justo, mientras que el malo no busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dios es justo. Continúa el versículo 5 al 7, la altivez de los malos podemos apreciar aquí. Y dice el versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienes muy lejos de su vista. Podemos imaginarnos aquí que el salmista estaba pensando esto: si solamente Dios demostrara su juicio hacia los impíos, estos posiblemente cambiarían sus caminos. Y esto podría sonar, quizás como una queja contra Dios, pero yo prefiero verlo más bien como que el salmista está confiando completamente en el gobierno y en la autoridad de Dios. El salmista reconoció que los malos nunca prosperarían a menos que Dios lo permitiera. Así que él apela a Dios en ese momento para que no lo permita.
Y continúa el versículo 5, 6 y 7, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Así habla el malo, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y hay maldad. El salmista examinó aquí y expuso los pecados de los impíos. Desprecian a los adversarios, como dice aquí los versículos. Hay orgullo y pecado en su corazón, en su boca y debajo de su lengua. Efectivamente, no es de maravillarse el por qué el salmista quería que Dios detuviera a ese tipo de pecador. Quizás usted también se ve en esa situación, yo también queremos que eso suceda. Ahora, aun cuando vemos que el malo está confiado en su buena fortuna y cree que su buena fortuna es para siempre, él piensa que él está firme, que nada lo va a derrocar, que siempre va a permanecer. Y esa es la situación que desespera al salmista, como también quizás sea la situación que a usted y a mí nos desespera muchas veces, porque es que pareciera en verdad que el malo nunca va a caer por cómo se ve, la manera en la que ellos actúan y cómo van aplacando muchas veces al más débil. Vemos tanta injusticia hoy día, hermanos. Esto no era una situación solamente en los tiempos de David, del salmista, también es el nuestro, y es por eso que esta palabra el Señor hoy la trae a nuestra vida. Continúa el versículo 8 al 11 y vemos la violencia y la blasfemia de los inicuos, hasta dónde llegan ellos. Mire cómo trabajan, se sientan en acecho acerca de las aldeas, en escondrijo matan al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. El salmista continúa aquí examinando al impío, a los impíos, los cuales lo han atribulado, se puede decir, lo han desesperado grandemente. Y la clave de la naturaleza de este impío que estamos viendo aquí en el versículo 8 es el sigilo, es decir, que en lo secreto ellos vigilan al inocente, y no solamente lo vigilan, lo atrapan, lo matan. Dice el versículo 9, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red para atraparlo. Ellos no dan la cara, no pelean de frente, sino que cobardemente se esconde. Incluso muchas veces aparentan mantienen una apariencia de piedad, pero realmente mire por detrás todo lo que están haciendo. El león, al cazar, usted ve un león y usted dice, aparentemente está relajado, es que es la impresión que da, pero es en ese momento donde hay que tener más cuidado, porque es allí donde el león está observando a la presa más débil para atacar, y entonces es cuando él ruge para paralizar al débil y traerlo a su red. De la misma manera actúan los malos, atacan como león al más débil, al más desprotegido, y aquí lo estamos viendo en el Salmo 10. Continúa el versículo 11, Dios en su corazón, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Ellos no creen en Dios, o sea, hablarles a Dios a ellos es una ofensa. Mire, como en el verso 6, lo pudimos ver, nos damos cuenta que el malo habla consigo mismo al ver que él sigue cosechando víctimas y que sigue haciendo lo que él quiere y nada pareciera que lo detiene. Entonces él habla o profesa lo antibíblico, lo incorrecto, diciendo Dios se ha olvidado. Dios no está por aquí. Erróneamente ellos piensan que a Dios no le importa el desvalido, que ni siquiera se da cuenta de lo que le está sucediendo al desvalido. Así que ellos dicen, yo puedo seguir con mi maldad, no hay quien me detenga. Tienen un concepto de Dios muy equivocado. Ellos definitivamente describen un Dios que no es el de la Biblia, un Dios antibíblico. Dice la palabra de Dios. Mire, para esos malos que creen que Dios no está al tanto de nada, déjeme decirle lo que dice el libro de Isaías, el capítulo 26, versículo 11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, los malos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos, fuego los consumirá. Resulta que la mano de Dios sí está levantada contra el malo. Y lo podemos ver aquí en el libro de Isaías,
pero nadie la puede ver hasta que esa mano caiga sobre ellos. Pero no va a ser sino hasta cuando Dios lo disponga. Dios sabe cuándo es. No le crea al malo, querido amado hermano. No le crea al malo. Viva confiadamente porque Dios le está mirando. En todo momento lo dice su palabra, aun cuando Dios parezca distante en su vida. Y yo le aconsejo de nuevo y lo repito y no me voy a cansar de repetirlo porque me lo repito a mí mismo. En esos momentos recordemos, meditemos en las verdades bíblicas, pensemos en Dios y en sus promesas maravillosas que son sí, sí y amén. Es en el momento del dolor que Dios está más cerca que nunca. Usted y yo solo necesitamos creer. Vemos seguidamente entonces, aquí comienza el versículo 12 y vemos que David el salmista, hace una oración. Digo David presumiendo que es el mismo autor, porque como dije, la continuidad del Salmo 9, este Salmo 10. Vemos entonces seguidamente que David hace una oración a Dios por protección y vindicación. Es decir, ahora que hay como un cambio, el salmista deja de escribir al malo y de cuestionarse para dirigirse a Dios, y vemos que aquí ahora él comienza a orar fervientemente con una gran pasión a Dios, y es como nosotros tenemos que hacerlo, hermanos. Él fue cambiando el foco, él fue haciendo un giro. Y como lo dije al inicio, no le fue fácil, como quizás a usted y a mí no nos sea fácil, pero lo podemos lograr porque si el salmista lo logró, nosotros también podemos hacerlo, pero siempre siguiendo este mismo camino, amados. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres, dice el versículo 12. El salmista sencillamente aquí está llamando a Dios para que tome acción. Levántate. Prácticamente él le está diciendo a Dios, Dios mío, el malvado encuentra consuelo en la idea de que tú no harás nada en su contra. Pero yo te pido que te levantes, oh Jehová, alza tu mano en contra de este impío, dice el versículo 12. Y él sabe que Dios le va a contestar su oración, que Dios se va a levantar, que Dios va a actuar, pero en el momento adecuado, y lo va a hacer al favor del desvalido. ¿Por qué David estaba tan seguro? Salmo 12, versículo 5. Por la opresión de los pobres, dice, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Gloria a Dios, amado. No porque haya sufrimiento y dolor quiere decir que Dios no atiende el clamor de sus hijos. Como he citado antes otras citas bíblicas, lo vengo citando desde el inicio, Dios atiende siempre y Dios está más cerca que nunca. Así que no deje que los malos momentos los cieguen, les hagan creer las mentiras del enemigo. No lo permita, porque esto trae un desaliento muy profundo al alma, al corazón del creyente, al punto que muchas veces lo pueden llegar a desviar de sus caminos, o lo pueden llevar a secarse, a insertarse en una profunda amargura, en un profundo dolor hacia Dios, y pueden secar incluso su adoración, sus momentos de intimidad con Dios. Dios escucha el clamor de sus hijos y Dios lo atiende a su tiempo, amados. Lo hemos visto en todos estos versículos. Por eso no deje de orar fervientemente a Dios a toda hora, buscando la voluntad perfecta de Dios, esa que es buena, que es perfecta y que es agradable. Continúa el versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón, otra vez se dice el malo, en su corazón el impío, en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Nuevamente, tanto como en el verso 6 como en el verso 11, podemos observar que el malo se encuentra hablando consigo mismo y se repite mentiras y mentiras antibíblicas, y son mentiras que se ven reflejadas en su maldad. El salmista le está diciendo a Dios que el malo piensa erróneamente, que no lo llamará a cuenta Dios nunca. Ellos así lo piensan, ellos piensan que no les va a pasar nada. Pero el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, 14, fíjense lo que nos dice. Es que el Señor tiene respuesta para todo, hermano.
Es por eso que nosotros siempre debemos estar meditando y buscando la respuesta allí, porque son esas verdades teológicas las que nos ayudan a mantenernos firmes con esperanza, y una esperanza que no avergüenza. Dice este libro, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14, el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, eso es así. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, lo que Él ha determinado, eso se va a cumplir. Dios es fiel, aunque usted y yo seamos infieles, Dios permanece fiel a su palabra. Así como hay misericordia, así como estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo para arrepentirnos, también viene el tiempo de juicio, mis amados. También viene el tiempo de juicio. A Dios se le conoce tanto por su amor, por su misericordia, por su bondad, porque somos muy rápidos para ver a Dios solamente de esta manera, pero también por ser un Dios justo, completamente justo. Dios está consciente del malo, y lo vemos en el versículo 14 al versículo 15, y dice el 14, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Y aquí vemos al salmista ya bien seguro de lo que Dios va a hacer. Después de reflexionar, él reconoce que Dios ha visto, porque él mira y tiene cuidado del trabajo y la vejación del pobre y el desamparado. Completamente un cambio ha hecho el salmista. Aunque el malo piensa que Dios no lo ve, el salmista está seguro y bien sabe que Dios todo lo ve y lo va a recompensar a cada quien conforme a lo que ha hecho. A ti se acoge el desvalido, dice el versículo 14, tú eres el amparo del huérfano. El malo piensa que Dios no ayuda al huérfano, pero el salmista sabe que Dios sí lo ayuda. Aquí lo estamos viendo. Dios está con aquel que no tiene a nadie. Incluso, aquí de hecho resalta al huérfano. Ciertamente, y esto es verdad, es triste que la injusticia o la justicia del hombre en ocasiones no hace su labor contra el malo, pero Dios sí la va a hacer, y con justicia. Dice el 15, versículo 15, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. El salmista llama a Dios aquí para que ayude al débil, al quebrantar al inicuo, al quebrantar al malo, y que persiga a Dios la maldad hasta que no halle ninguna. Así que el salmista aquí le está pidiendo a Dios que le haga pagar al malo por esa maldad que él ha visto. El brazo en la Biblia es un símbolo de poder, y eso lo podemos ver en el libro de Isaías 53, versículo 1, Éxodo capítulo 6, versículo 6, Ezequiel capítulo 3, 30, versículo 21. Pero aquí entonces el salmista, ¿qué es lo que le está pidiendo a Dios? Le está pidiendo que le quite el poder al malo. Le pide que los inhabilite. Que inhabilite el poder de ellos, no que acabe con ellos, sino que inhabilite el poder de ellos. Y continúa el versículo 16 al 18, y vemos aquí que el salmista confía en quien está a cargo. Jehová es rey eternamente y para siempre. El versículo 16, el salmista comenzó casi con desesperación, como lo pudimos ver en sus tiempos de tribulación. Él termina aquí con una calma y una seguridad en el reinado de Jehová como el Rey eterno, el Rey eternamente y para siempre. Así termina el salmista, ya sus últimos versos. En este verso el salmista está reconociendo quién está a cargo de todo, y quién está a cargo de todo es Dios, pues. Él nombra a Dios con atributos muy especiales que tiene únicamente Dios y no tiene el malo. Él le dice que Dios es Rey, no el malo. El Rey es Dios. El malo cree que él tiene control para siempre, pero que él gobierna para siempre, pero no es así, porque él no es rey. El Rey es Dios. Dios es eterno, no el malo. El malo cree que él va a permanecer para siempre, y no es así. El eterno aquí es Dios. Así que el salmista confía en que Dios está a cargo y no el malo, aunque a los humanos pareciera lo contrario. Entonces, este verso me gusta mucho porque contesta las preguntas iniciales del salmista. ¿Por qué?
Respuesta, amado, porque Dios es rey eternamente, como lo dice aquí, y para siempre. Dios es quien está en control y sabe lo que es mejor. ¿Hasta cuándo? Respuesta, es hasta cuándo que inferimos del Salmo 13, versículo 1. Pues hasta que Dios, quien es rey y es rey eternamente, es que está en control, vea que es el momento correcto. Ahí está la respuesta, amado. Porque Él es rey y es rey eternamente y para siempre. Cuando las circunstancias parezcan fuera de control, déjame decirte, confía en Dios como lo hizo el salmista, como logró hacerlo el salmista, porque Dios está a cargo. Confía en el liderazgo de Dios, confía en que Dios tiene una visión más completa, más amplia, más clara de las circunstancias. Nada que ver con lo tuyo, porque como están de lejos los cielos de la tierra, así de lejos están tus pensamientos de los de Dios. Si se encuentra usted en una circunstancia difícil, aquí está este salmo. Haga su parte, ore y confíe, ya que Dios no lo va a dejar solo. Y el versículo 16 dice, de su tierra han perecido las naciones. Dios es un Dios que anteriormente ya ha castigado la maldad. Por tanto, el salmista aquí, al recordar las victorias pasadas de Dios en contra de los enemigos de su pueblo, entonces él ahora esto lo hace tornar, lo hace reposar en una mayor confianza en cuanto a la actual ayuda del Señor. Y dice el versículo 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Ahora sí, dice David, oíste. Ahí continúa David expresando la seguridad, la segura confianza que él tiene en el Señor. Dios no va a abandonar al necesitado, al pobre, al que él clamare, al que Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir. Y termina el versículo 18, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. El salmista aquí apunta a un reino venidero donde el Señor va a reinar justamente y santamente, y aquí el hombre de la tierra sería el anticristo. Vemos que el salmista termina con una seguridad en la justicia de Dios, la cual será aplicada sobre el impío. Lo que comenzó con un sentido de desesperación en tiempos de tribulación ha terminado con una segura confianza, y lo repito, amado, que a usted nunca se le olvide, una segura confianza en la justicia y la victoria de Dios. Tarde o temprano Dios va a secar cada lágrima y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá enfermedad, porque las primeras cosas pasaron, como lo dice el libro de Apocalipsis, versículo 21, capítulo 21, versículo 4, y manifestará Dios la gloria, su gloria en sus hijos, como lo dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. El Salmo entonces concluye con la confianza que Dios es el verdadero Rey y Dios de todo. Muchas naciones han sido removidas, han sido colocadas por la mano de Dios. A lo largo de su palabra sabemos que Dios tiene un corazón para los necesitados, para los pobres, para los humilde, para aquellos que le buscan. Él los escucha y actúa Dios por su parte. Los malvados serán juzgados en el tiempo de Dios. Lo vemos aquí en esta palabra, en esta vida, en la siguiente, en ambas vidas. Solo Dios sabe cómo lo va a hacer. Aquel hombre que es de la tierra ya no será más alguien terrible, porque Dios a su tiempo lo va a quitar. Así que ten presente, amado hermano o hermana que me escucha. Ten presente que ante cualquier adversidad, Dios está en control y Dios a su tiempo actuará. Ya no habrá injusticia, ya no habrá maldad. Así que sigue confiando, sigue apelando a Dios, sigue encomendando a Dios tu causa, porque solo Dios puede establecer un reino justo como el que estamos hablando. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es verdad, ella nos alimenta, nos da un aliento, Señor. Tu palabra es maravillosa. Qué bueno es saber, Señor amado, que esta palabra quedó escrita para poder identificarnos, porque también nosotros en algún momento nos hemos visto así como el salmista preguntando ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Oh, pero qué hermoso, Señor, porque nos fuiste dando las herramientas, Señor, esas estrategias que el salmista le permitieron hacer un giro y llegar a esta
esta completa confianza, a esta completa seguridad de conocer, de entender, de saber que tú eres Rey y eres Rey eternamente y para siempre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por hacernos saber, Señor amado, que somos humanos, que somos polvo y que nos vemos muchas veces proclives, Señor, ante preguntas como esta. Señor, nadie está exento, amado, pero tú no nos juzgas, Señor. Al contrario, hoy estás aquí dándonos respuesta, dándonos solución, dándonos herramientas, Señor amado, para salir de quizás de ese profundo dolor en el que nos ha embargado, Señor, el ver tanta injusticia, el ver tanto dolor, el ver a veces incluso que clamamos y pareciera que no hay respuesta, Señor amado, pero tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo me gozo en tu verdad, yo me gozo en tu palabra, Dios mío, y oro para que todos quienes puedan ver esto, Señor, también puedan gozarse y puedan ser inspirados en ella, levantados en fe, Señor, en amor, en seguir buscándote, y que lo que ellos más anhelen, Señor, sea el conocerte y entenderte cada día más. Gracias, mi amor, por tu palabra, Señor. Amén, Señor, y amén, Dios. Amados hermanos, nos estamos viendo próximamente con el favor de Dios para hacer el estudio del Salmo 11. Ya vamos por el estudio 11 y damos gracias a Dios por su palabra, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén y amén.